el trato, el compañerismo, fue lo que me llamó la atención de la empresa. Recuerdo que el primer día, creo que fue, almorzando en la sala que había en la otra nave donde había las pastas, el café, y me dice un chico que trabaja aquí: tú como si estuvieras en tu casa, aquí somos toda familia, yo aquí como en mi casa. Y luego lo comprendí, digo, es que es verdad, te hacen una empresa muy familiar, te acogen a todo el mundo de siempre. Ahora seguimos también, pero cuando yo entré es lo que más me llamó la atención. Empecé trabajando en inserción, que fue para lo que pedían, con el área de encargado, y llevaría un par de años, yo creo, como mucho. Me propusieron estar verificando todo el material. Fue cuando empezábamos a trabajar en China, empezábamos a recibir, empezaron a crear la empresa allí, y entonces me propuso Joan de verificación de todo el producto que venía de China. Entonces empecé, y también compraron una máquina que verificaba todo el SMD que se hacían. O sea, aquí se fabricaban los circuitos de SMD, y entonces se verificaba todo el SMD para cuando pasaban el primer circuito por las máquinas, verificara que todos los componentes que llevaban eran correctos, para no hacer 200 y después se hubieran dado cuenta que hay algo equivocado, para darnos cuenta rápido. Y entonces me pusieron a mí con la máquina esta y con la verificación de todo el material de China. Después llegó la crisis del 2008, 2009, se quitó inserción, se quitaron, ya no se fabricaba el SMD aquí, ya no lo fabricaban fuera, y a mí me pusieron en almacén. Seguía verificando todo lo de China y almacén. Luego he estado también en mecánica cuando el Rafa ha cogido bajas, me han puesto a mí en mecánica también, y bueno, y ahora estoy más en almacén, como responsable de almacén. Pues buenos momentos ha habido muchísimos, sobre todo cuando estábamos en inserción nos reíamos muchísimo. No sé decirte así alguno clave, pero muchísimos momentos de mucha risa. El peor momento fue, que recuerdo, uno de los peores, es cuando estábamos de puente, nos llegaron por WhatsApp que el administrador concursal se había presentado la empresa porque la empresa la habían puesto en concurso de acreedores. Era un puente, hasta el lunes, que era un viernes, hasta el lunes que no volvíamos no sabíamos nada. Entonces estuvimos, claro, por WhatsApp, todos con mucha incertidumbre, ¿qué pasa? Y cuando llegamos el lunes, estábamos en el patio, yo y el Jordi Tena, que estaba conmigo en el almacén, y llegó el Joan: ¿cómo estáis? Dijimos, pues mal, porque... Y dice, nada, tranquilos, que ahora vendrá el Enrique, se explicará, y no os alarméis, que la cosa tendrá solución. Y bueno, ya nos tranquilizamos, luego ya llegó el Enrique y nos explicó la situación, pero fue uno de los peores momentos que recuerdo. Después de la crisis que la compraron Joan y Tom, pues ha crecido muchísimo, nadie no lo hubiéramos creído. Cuando yo me acuerdo cuando llegaron el primer día y se presentaron y nos preguntaron que pusiéramos en una hojita cuánto pensábamos que iría creciendo la empresa cada año, y cuando ellos nos dijeron sus números dijimos, ¿están locos? Pero no solo lo han superado las expectativas, o sea que ha cambiado muchísimo, y esperemos que siga cambiando como hasta ahora, mejor.